Hola, qué gusto saludarlos nuevamente de parte del Grupo Cristiano Calle Belén desde su canal YouTube. Mi nombre es José Fernando López y me acompaña mi esposa Amanda. Y bueno, ya estamos en el nuevo año 2021, ya 5 de enero. Oye, ¿cómo pasa el tiempo, Amanda? 5 días ya de este nuevo año, ¿eh? Así, José, el año 2020 fue un año atípico que afectó muchas áreas de nuestras vidas, pero la palabra dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso queremos desearles a ustedes un feliz año nuevo matemático. Matemático, oye, qué curioso eso de matemático, Amanda, porque este año 2020 fue de mucha estadística. Así es, José, pero podemos sumar muchas alegrías, restar la tristeza, multiplicar la palabra de Dios y dividir ese amor que conocemos del Señor a aquellas personas que no la conocen. Oye, sí, y eso nos da un igual como el reflejo de Cristo en nuestros corazones y en aquellas personas, como comentas, que tampoco lo conocen. Así es, entonces preparemos nuestro corazón para recibir la palabra del día de hoy de nuestro hermano y amigo Wilson Ruiz. Adelante, Wilson, bienvenido. Hola, bienvenido al canal de YouTube del Grupo Cristiano Calle Belén. Mi nombre es Wilson Ruiz y hoy traigo la palabra del Señor, la cual he titulado La receta del Señor para el 2021. Antes de entrar en materia, quiero orar. Señor, yo te doy gracias por esta palabra que vamos a compartir hoy. Te pido en el nombre de Jesús que tú pongas las palabras indicadas en mi boca y que los corazones que escuchen este mensaje les dé mucho fruto, que la reciban con intención de corazón y que les dé mucho fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La receta del 2021 está basada en el pasaje de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 26. Y se las leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con las olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y las olas, y de repente hubo una gran calma. A nadie le gusta sufrir ni pasar dificultades. Sin embargo, las dificultades y las tormentas de la vida pueden ser un instrumento del Señor para hacernos pasar por ese proceso de pulimiento para cumplir su propósito en nuestra vida. No cabe duda que el año 2020 fue un año donde el planeta entero se vio sumergido en sufrimiento con la pandemia que estamos pasando todavía. En todos los niveles hubo tormenta, ya sea que por el confinamiento cayeron en depresión, en angustia, en sufrimiento, ya sea que tuvieron problemas financieros, económicos, ya sea que hubo un cambio de estatus social, de pérdidas muy grandes,
ya sea que se enfermaron o que incluso perdieron algún ser querido que falleció por la pandemia. Se podría decir que el mundo entero estuvo viviendo en agonía y angustia y Panamá no fue la excepción. Incluso para las personas de fe y los cristianos que decimos caminar con el Señor, igual que le pasó a los discípulos que tenían a Jesús ahí en el barco, llegó un momento en que empezamos a atemorizarnos. Decíamos que teníamos a Cristo, pero al momento de la realidad no lo teníamos tanto. Cuando estamos en una tormenta, nuestra capacidad humana se ve en dificultades para afrontarla y para poder superarla. Pero la tormenta nos enseña cosas. A pesar de que cuando estamos en la tormenta nos olvidamos, como mencioné hace un rato, de Jesús y que Él está con nosotros y nos desvanecemos, esta nos llega a enseñar situaciones. Y veamos algunas de las cosas que nos enseña la tormenta. Lo primero que nos enseña la tormenta es que somos frágiles, muy débiles, muy vulnerables a cualquier situación. Hace un tiempo atrás estábamos con nuestros hijos en la playa y uno de ellos nos dice: voy a ir con unos amigos a pasear en mulita, y le decimos, bueno, ok, pero no vayas a la playa. Y efectivamente se fue a la playa por otro amigo que, pues, en la gavilla, en las cosas, decidieron irse a la playa. En la playa la mulita se voltea y nos llaman del hospital. Estamos en el hospital, vénganse para acá. Nosotros, bueno, asustados que les habrá pasado, ¿no? Que a Daniel no le pasó nada. Cuando llegamos allá, efectivamente, no le pasó nada. Pero había un amigo que sí había sufrido un golpe y decía la radiografía que había tenido un golpe como en el vaso. Al final fue un susto. Todo surgió sin ningún tipo de inconveniente mayor. Unos 2-3 horas allí y ya. Salimos bien. Al día siguiente en observación el muchacho y no pasó más nada. Pero de esa experiencia, mi hijo me hace el siguiente comentario. Lo que sí me he podido percatar, papá, es que somos demasiado frágiles. Y es cierto, somos muy frágiles. Cualquier situación ya nos resquebrajamos. Otra de las situaciones que aprendemos, otra de las cosas que aprendemos en medio de una tormenta, es que somos humanamente insuficientes. A pesar de que digamos que esta pandemia económicamente no nos afectó o nos afectó en la salud, pero no en lo económico. Pero miren lo que pasó en Chiriquí. Vino el huracán y donde ellos estaban vendiendo y produciendo en medio de la pandemia, sí estaban afectados por la salud, pero digamos que estaban en una mejor condición, humanamente se sintieron insuficientes ante esa realidad, porque hubo una devastación de toda el área. O sea que también nos enseña que somos frágiles y que somos insuficientes humanamente para afrontar las situaciones de las tormentas. También nos enseña que podemos ser igual que los discípulos, que la tormenta se apoderó de ellos, la situación se apoderó de ellos. A pesar de que venían de conocer los milagros de Jesús en primera fila, estaba Él ahí con ellos, el problema se hizo más grande que el poder de Cristo, ¿verdad? Igual nosotros en la pandemia empezamos confiadamente, pero después que abrieron el primer bloque y nuestra actividad de trabajo no estaba allí,
empezamos a hundirnos, empezamos a caer en pánico. Cuando abrieron todos los bloques y nuestro contrato estaba suspendido y no nos llamaron a laborar, entramos en pánico. O cuando teníamos nuestro propio negocio y no facturaban ni una fracción de lo que facturaba antes, el mundo se nos empieza a hundir. Pero miren qué interesante que Jesús, antes de calmar la tormenta, les dice: ¿qué pasó con ustedes? Tienen poca fe. ¿Dónde dejaron su fe? Es lo mismo, nosotros tenemos que retomar la fe. Miren, tal vez los discípulos estaban confiados en la barca, pero cuando empezó a meterse el agua, ahí empezaron a preocuparse y nosotros igual estábamos confiados en nuestros negocios, en nuestros depósitos a plazo fijo, en nuestras propiedades, en nuestras habilidades. Sin embargo, cuando empiezan las cosas a desboronarse, empezamos a preocuparnos. Conozco una propiedad en el área inmobiliaria, un caso, que una propiedad que valía X, hoy vale 1/3 de lo que valía antes y nadie la compra. Las personas a veces ponemos nuestra confianza equivocadamente en lo terrenal en vez de ponerlo en lo eterno. Y ahí es cuando empezamos a desvanecer, a ahogarnos, porque estamos poniendo nuestra confianza en lo equivocado. Aquí Jesús también nos enseña cómo es su carácter en medio de una tormenta. Miren que él estaba tranquilo. Y esta parte es muy importante, porque esa es la característica que nosotros debemos tener. Él estaba tranquilo durmiendo. Pero le voy a decir, en medio de esa situación que estaba con esa agitación, el agua metiéndose, me imagino el escándalo de los discípulos, él podía dormir. Pero le voy a decir, ¿por qué? Porque él tenía la confianza puesta en su Padre Celestial. Miren lo que dice Proverbios 3:24. Nueva traducción viviente dice así: puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. Cuando uno lee el proverbio 3, y esto está en el versículo 24, o sea, ya avanzado del proverbio, te das cuenta que es como un beneficio de quienes atesoran los pensamientos del Señor en su corazón. O sea que Jesús atesoraba esos pensamientos en su corazón. Y eso es lo que le daba tranquilidad y confianza en quién él ponía su confianza y quién cuidaba de él. Que no se duerme el que vela la guardia, dice un proverbio también. Pero para nosotros poder tener esta tranquilidad que tenía Jesucristo, debemos nosotros conocer de Él, de la palabra de Dios y de la fuente de esa tranquilidad. Miren el mismo ejemplo de este pasaje de la tormenta, que Él las calma y le da órdenes como si fuera una persona. Y ahí vemos quién es Jesucristo, que calmó la tormenta. Lo sobrenatural es gobernado por Jesús. O sea que así como de repente vino esta tormenta y de repente, así menciona el mensaje, así de repente Él puede resolver cualquier situación. Mire también, para seguir ahondando, conociendo quién es Jesús, dice que Él sana nuestras enfermedades y echa fuera demonios. En este mismo capítulo, versículos antes, Jesucristo había ido a la casa de la suegra de Pedro porque estaba enferma a sanarla. Y mientras él estaba allí, dice que le trajeron otros enfermos y le trajeron endemoniados.
y también los sanó y los liberó. Él domina sobre lo natural, Él nos da sanidad física y nos da sanidad espiritual, nos trae de la muerte espiritual a la vida, así como lo ha hecho conmigo y lo ha hecho contigo y lo puede hacer contigo también. Hablaba con un amigo hace unos pocos días y tenía mucho tiempo que no hablaba con él. Él vive en los Estados Unidos y me dice que le dijo a su esposa que iba a hablar con un viejo amigo. Y le dice, ¿y cómo lo conociste? Y le dijo, bueno, mira, lo conocí en tal situación. La verdad que me da pena decirlo. Pero lo que quiero resaltar es que le digo yo a mi amigo cuando me contó, es que Cristo me transformó, me trajo de la muerte espiritual a la vida. Y eso es lo que Cristo hace con las personas. Ese es Él. Nos trae, nos sana y nos trae de muerte a vida. Él levanta a los muertos también físicamente. Resucitó a Lázaro. ¿Cuántas personas no les ha hecho milagros de muerte y los ha traído a vida? Ese es de quien estaba lleno Jesucristo, que podía estar tranquilo en medio de cualquier situación. Él nos sostiene, dice en Hebreos 16, 5 y 6, que Él nos sostiene. Miren, durante esta pandemia, nosotros, en lo particular en mi casa, con mi esposa, no fuimos la excepción. También empezamos todo normal, confiando, y cuando empezaron los meses y las cosas a apretarse y la situación a complicarse, vimos su mano poderosa, Él sosteniéndonos. De repente se fueron dando contratos en media pandemia, de repente empezaron a salir fondos de donde no los esperábamos, sorpresivamente. De repente empezaron a hacerse cobros muy difíciles que no nos pagaban. O sea, la mano de Dios se fue viendo. No fue que teníamos allí y que estábamos sobrados, no. Fue día a día que Él fue dando la solución a cada uno. O sea que Él nos sostiene en cada situación, a cada uno de los detalles, Él nos sostiene. Así que teniendo este tesoro tan grande revelado a nuestra vida, está en nosotros qué actitud debemos de tener para el 2021. Y la actitud que debemos de tener es ponernos en manos de Dios y confiar en Él. Miren lo que dice Mateo 6, del 30 al 34, se lo voy a parafrasear, dice que nosotros qué tenemos que preocuparnos, de qué debemos de comer o beber o vestir, si Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. Dice que si tiene control de las aves que no siembran ni cosechan y las alimenta día a día, y que Él nos ama más a nosotros, somos más importantes que los animales. Dice que ni Salomón se vistió como los lirios del campo, que al día siguiente ya se murieron, las rosas tan lindas que son. ¿Cómo no nos va a vestir más a nosotros? Que Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. A Él no lo agarra nada por sorpresa. Si usted necesita mucho porque tiene una familia muy grande, tiene hijos, tiene situaciones aquí, negocios, empresas, Él va a tener cuidado de usted, así como ha tenido cuidado de mí, lo tuvo de mí en la pandemia, para la gloria del Señor. Así va a tener cuidado de usted, de cada situación. Miren lo que nosotros tenemos que enfocarnos en este 2021. Dice el versículo 33 de este mismo pasaje de Mateo 6. Buscad el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Más bien nosotros tenemos que ocuparnos cada día de buscarlo a Él,
de buscar su presencia, de conocer su carácter y de adquirir ese carácter, para tener esa paz y esa tranquilidad y poder vivir tranquilo, sosegadamente, sin ningún afán de la vida, sino más bien poniendo nuestra mirada en las cosas eternas, que son mucho más valiosas. Dice que el éxito de una persona no se mide en el mundo espiritual, no se mide por lo que tiene, se mide por su carácter. Que su felicidad está en la manera en que él lleva su vida, de una manera justa, lleven una vida justa, dice. Y él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. O sea, como quien dice, día a día, Él nos va llenando y nos va dando esa tranquilidad. Y cuando nosotros nos acostamos a dormir, va renovando nuestras fuerzas y nuestra energía. Y al día siguiente salimos con nuevas ideas, renovados, para actuar y confrontar cada situación, que Él nos va a poner carga más pesada. Él va a llevar nuestra carga. Como quien dice, Él nos va a sostener y nos va a mantener tranquilos. ¿No le parece maravilloso? Poniendo toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubrirá nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice en Filipenses 4:7. Dice también que echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Eso está en 1 Pedro 5:7. En conclusión, nuestra decisión es la correcta. Que echemos todas nuestras cargas sobre Él. En conclusión, es nuestra decisión. Si nosotros dejamos que esta pandemia, o como se llame el problema, nos desenfoque, nos quite nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, nos agobie, o realmente queremos vivir llenándonos del Señor, llenándonos del amor de Dios, para que el amor de Dios eche fuera todo temor. Está en nosotros. Si día a día, en la receta del Señor para el 2021, vamos a echar mano de llenarnos de su palabra y poder confrontar cada situación que se nos presente durante este año, recordando que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, recordando que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero cerrar con este versículo que está en Isaías 26, 3 y 4, que dice así: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti y a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Miren qué belleza, ¿les parece? Que si nos llenamos de los pensamientos de Él, vamos a estar firmes. Y en eso quiero creer para este año. En eso quiero creer. Quiero que usted crea en eso también. Que si estamos pensando en Él, permaneciendo en Él, esa es la receta que Él quiere que nosotros tomemos. Quiero darle gracias a Dios por este momento. Señor, yo te doy gracias. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos des la fuerza, el coraje para poder luchar durante cada día de este 2021. Que sea tu poder en nosotros, sobrellevando cada situación y superando y llevándonos a la meta que tú tienes para nosotros en este año, a cumplir tu propósito en nuestras vidas y en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Feliz año a todos. Hermosa palabra para meditar y reflexionar.
porque hay que poner la mirada en los cielos y no en la tierra, porque las cosas materiales no nos ayudaron ni para la salud, ni para la paz, ni para la libertad. Por lo menos mi tormenta en este momento es tener a mis dos padres en intensivo y no ha sido fácil, pero teniendo a Dios en mi corazón me ha tenido llena de gozo y de esperanza y de mucha fe que todo va a salir bien, porque el Señor en medio de nosotros, Él hace lo que uno menos espera. Y de eso se trata, de estar pegado a la vid, a la palabra, para que nosotros podamos quitar todos esos obstáculos y esas tormentas de nuestras vidas. Así es, Amanda, las tormentas van a ser frecuentes en nuestras vidas, vamos a tener situaciones difíciles y como comentaba Wilson en el mensaje, somos frágiles. Sin embargo, si estamos aferrados a la palabra de Dios, nosotros vamos a ser capaces de soportar estas tormentas en nuestra vida. La palabra de Dios es clara, dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que este nuevo año, aferrémonos más a su palabra para soportar esas tormentas que pueden venir más adelante. Wilson, gracias por esa receta, tremendo mensaje. Ahora lo dejamos con una hermosa canción del grupo cristiano Calle Belén.